El taxi se detuvo frente a la antigua casa colonial en el corazón de Valencia. Elena respiró hondo antes de bajar, observando la fachada amarilla desgastada por el tiempo, las macetas de geranios que su madre siempre mantenía en el balcón, y la vieja puerta de madera tallada que había visto tantas veces en sus recuerdos durante los últimos 15 años. «¿Le ayudo con las maletas, señorita?», preguntó el taxista mientras sacaba el equipaje del maletero. «No, gracias». «Puedo con ellas», respondió Elena, pagando la tarifa y añadiendo una propina generosa. Se quedó sola en la acera, con el sol de la tarde golpeando su rostro. Había evitado este momento desde que su padre falleció. 3 meses de ausencia en el funeral, de excusas sobre vuelos cancelados y compromisos laborales imposibles de posponer. Su hermano mayor, Carlos, había gestionado todo, el entierro, el testamento, el papeleo interminable que sigue a la muerte. Pero ahora estaba aquí, finalmente, porque no podía escapar más. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. La figura de su madre apareció en el umbral, más pequeña y frágil de lo que recordaba. «Elena», dijo Carmela, su voz apenas un susurro. No hubo abrazos ni lágrimas de bienvenida, solo ese nombre pronunciado como quien encuentra algo perdido hace mucho tiempo. «Hola, mamá». Entraron en silencio. La casa olía a canela y limón, como siempre. Los muebles antiguos, las fotografías familiares, los cuadros de paisajes valencianos que su padre coleccionaba, todo estaba igual, y sin embargo, todo era diferente sin él. «Carlos llegará para la cena», comentó su madre mientras la guiaba hasta su antigua habitación. «Ha estado viniendo todos los días desde que tu padre se fue». Elena sintió la primera punzada de culpa. Mientras ella construía su carrera en Buenos Aires, Carlos había permanecido en Valencia, asumiendo responsabilidades que deberían haber sido compartidas. Su habitación permanecía intacta, los libros de García Márquez en la estantería, los pósters de cine español, la colcha de flores que su abuela había tejido. Era como si el tiempo se hubiera detenido esperándola. «Te dejaré para que descanses», dijo Carmela. «La cena será a las 9». Cuando su madre cerró la puerta, Elena se sentó en la cama. Sobre la mesita de noche descansaba una fotografía enmarcada, ella y su padre en la playa de la Malvarrosa, ambos sonriendo bajo el sol mediterráneo. Tenía 16 años entonces, antes de que las discusiones comenzaran, antes de que decidiera que estar lejos era mejor que confrontar lo que sentía. La noche llegó rápidamente. Elena se cambió la ropa del viaje por un sencillo vestido azul y bajó al comedor donde su madre preparaba la mesa. Carmela siempre había sido una mujer de pocas palabras, pero ahora el silencio entre ellas pesaba como plomo. «He preparado paella», dijo Carmela finalmente. «¿Tu favorita?» «Gracias, mamá». «¿Puedo ayudarte en algo?» «Ya está todo listo». El sonido de llaves en la puerta anunció la llegada de Carlos. Entró con pasos firmes, cargando una bolsa de pan recién horneado. Se detuvo al ver a Elena, y por un momento, ninguno de los dos supo qué hacer. «Vaya, así que realmente has venido», dijo finalmente. No había hostilidad en su voz, sino una especie de cansancio. Elena se acercó y lo abrazó torpemente. Carlos correspondió, pero se separó rápido. «¿Cómo estuvo el vuelo?», preguntó, más por cortesía que por interés. «Largo, pero sin problemas». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Hablaron sobre el clima, sobre los pequeños cambios en el barrio, sobre los vecinos. Evitaron cuidadosamente cualquier tema sustancial, el testamento, la casa, el negocio familiar de importación que su padre había dirigido durante décadas. Fue Carmela quien finalmente rompió la barrera. «Mañana vendrá el notario», dijo mientras servía el postre, flan casero con caramelo. «Tu padre dejó instrucciones específicas que deben leerse con ambos presentes». Carlos dejó su cuchara en el plato. «Podríamos haberlo hecho hace 3 meses». «Sabes que no podía venir», se defendió Elena. «Siempre tienes una excusa, ¿verdad? Cuando papá enfermó tampoco podías venir. Cuando empeoró, estabas demasiado ocupada. ¿Y cuando murió?» Carlos se detuvo, controlando su tono.
Cuando murió, apenas hablamos por teléfono. No fue así, insistió Elena, aunque sabía que en parte tenía razón. Tú no entiendes cómo eran las cosas entre nosotros. ¿Y cómo eran, Elena? Porque lo único que vi fue a un padre preguntando por su hija hasta el último día. ¿Basta? Carmela golpeó la mesa con la palma de su mano. No es momento para esto. Tu padre no querría que su mesa fuera lugar de disputas. El resto de la cena transcurrió en silencio. Carlos se marchó temprano, alegando que tenía trabajo pendiente en la oficina que había sido de su padre. Elena ayudó a su madre a limpiar la cocina. Mientras secaba los platos, se armó de valor para preguntar lo que realmente quería saber. Mamá, ¿él preguntó por mí? ¿Al final? Carmela dejó de lavar y miró a su hija. Sus ojos, del mismo verde intenso que los de Elena, parecían más viejos y cansados. Cada día. Hasta que ya no pudo hablar, preguntaba si habías llamado. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas que había contenido durante meses comenzaron a caer. No sé por qué no pude venir. Quería hacerlo, pero... El orgullo, dijo Carmela suavemente. Tu padre y tú os parecíais demasiado. Los dos tan tercos, tan convencidos de tener razón. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las calles adoquinadas de Valencia bajo la luz de las farolas. Tantos recuerdos, tantas palabras no dichas, tantos reproches guardados. Mañana vendría el notario, y con él, la última voluntad de un hombre al que no había podido despedir. ¿Qué habría dejado escrito su padre? ¿Perdón, reproche o indiferencia? La mañana llegaría pronto, y con ella, una verdad que llevaba 15 años esperando ser revelada. El despacho del notario, Javier Mendoza, era exactamente como Elena lo había imaginado: paredes cubiertas de libros jurídicos, diplomas enmarcados y un pesado escritorio de caoba que parecía haber sido testigo de 1000 historias familiares como la suya. Los tres se sentaron en silencio, Elena a un lado, Carlos al otro, y su madre en el centro, como una frágil barrera entre dos fuerzas opuestas. Bien, estamos todos, comenzó el notario, un hombre de mediana edad con gafas finas y expresión impasible. Procederé a la lectura del testamento de don Antonio García Méndez. Sacó un sobre sellado de una carpeta y comenzó a leer en voz monótona los términos legales que precedían a la voluntad de su padre. Elena miraba por la ventana, hacia la plaza del ayuntamiento, donde los turistas paseaban ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. En cuanto a mis bienes materiales, leyó el notario, capturando nuevamente la atención de Elena, dispongo lo siguiente: la casa familiar de calle Colón quedará en propiedad compartida entre mis hijos, Carlos y Elena García Sanz, con derecho de usufructo para mi esposa, Carmela Sanz Vidal, mientras viva. Carlos asintió levemente. Esto era lo esperado, lo convencional. Pero el notario continuó. La empresa de importación, Importaciones García, con todas sus propiedades, licencias y contratos, pasará íntegramente a la administración de mi hija, Elena García Sanz. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Carlos se enderezó en su silla, con el rostro repentinamente pálido. Elena sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Debe haber un error, dijo Carlos finalmente, su voz temblorosa de incredulidad. Yo he trabajado en la empresa toda mi vida. Papá me estaba preparando para sucederle. El notario ajustó sus gafas y continuó leyendo, ajeno al terremoto emocional que acababa de desatar. Soy consciente de que esta decisión sorprenderá a muchos, especialmente a mi hijo Carlos, quien ha dedicado años a la empresa familiar. Sin embargo, no es un acto de preferencia, sino de equilibrio. Mi hija Elena posee la visión internacional y el instinto para los negocios que la empresa necesita para seguir creciendo en el mercado global actual. Carlos, por otra parte, recibirá mi colección de propiedades inmobiliarias en la costa valenciana, cuyo valor supera al de la empresa. Elena miró a su hermano, esperando encontrar alivio en su rostro, pero solo vio una máscara de contención. También dejo una carta personal para cada uno de mis hijos, que deberá ser leída en privado, concluyó el notario,
extrayendo 2 sobres del mismo color y entregándolos a Carlos y Elena. El resto de la lectura pasó como un borrón para Elena. Su mente estaba bloqueada tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué su padre le había dejado la empresa? Ella había elegido un camino completamente diferente, lejos de Valencia, lejos del negocio familiar. Al salir del despacho, Carlos aceleró el paso, claramente deseando alejarse lo antes posible. Elena lo alcanzó en las escaleras. Carlos, espera. Tenemos que hablar de esto. Su hermano se detuvo, pero no se giró para mirarla. ¿De qué exactamente? De cómo nuestro padre te entregó el trabajo de mi vida mientras tú estabas demasiado ocupada para visitarlo en su lecho de muerte. Yo no pedí esto, contestó Elena, dolida por la acusación. Estoy tan sorprendida como tú. Carlos finalmente se volvió. Sus ojos, normalmente cálidos, parecían 2 puntos de hielo. ¿De verdad? Qué conveniente, Elena. 15 años ausente y regresas justo a tiempo para la herencia. No es así. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Carlos, yo ni siquiera sabía que papá estaba considerando esto. Puedes quedarte con la empresa, no la quiero. No necesito tu caridad. La voz de Carlos resonó en la escalera, causando que una secretaria asomara la cabeza desde una oficina cercana. Bajó el tono, pero no la intensidad. No se trata solo del dinero o del negocio. Se trata de que papá pensó que tú, que ni siquiera te molestaste en conocer realmente la empresa, eras más adecuada que yo. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Carmela apareció entonces, su figura pequeña proyectando una autoridad invisible. Ya basta, los dos. Este no es lugar para discutir asuntos familiares. Vamos a casa. El regreso fue tenso. Carlos condujo en silencio, Carmela miró por la ventana, y Elena apretó el sobre en su regazo, temerosa de lo que pudiera contener. Una vez en casa, Carlos anunció que se marchaba a su apartamento. Necesitaba estar solo. Elena lo vio partir con una mezcla de culpa y frustración. No había pedido nada de esto. Cuando solo quedaron ella y su madre, Elena se sentó en el sofá del salón, agotada emocionalmente. ¿Lo sabías?, preguntó a Carmela. ¿Sabías lo que papá había decidido? La mujer asintió lentamente. Lo sabía. Traté de hacerle cambiar de opinión, no porque pensara que estaba equivocado, sino porque sabía cómo reaccionaría Carlos. ¿Por qué lo hizo, mamá? No tiene sentido. Carmela se sentó junto a ella, por primera vez desde su llegada, tomó la mano de su hija entre las suyas. Tu padre era un hombre complicado, Elena. Rígido en sus convicciones, pero no ciego. Veía en ti lo que tú misma no ves, la capacidad de renovar lo que él construyó. La carta explicará más que yo. Elena miró el sobre en sus manos. Su nombre escrito con la inconfundible letra de su padre. Con dedos temblorosos, lo abrió y extrajo una simple hoja de papel. Querida Elena, comenzó a leer en silencio. Las palabras de su padre fluyeron como un río largo tiempo contenido. Le hablaba de orgullo por la mujer en que se había convertido, de arrepentimiento por no haber sabido expresar sus sentimientos, de cómo había seguido su carrera desde lejos a través de contactos comerciales. Le confesaba que su partida había sido el golpe más duro de su vida, pero también cómo había llegado a entender que su espíritu libre necesitaba espacio para crecer. Te dejo la empresa no como una carga o una obligación, leyó Elena, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas, sino como un puente entre nosotros, un camino para que regreses sin sentir que has cedido. Carlos tiene mi corazón, pero tú, Elena, tienes mi espíritu. Perdóname por no haber sabido decírtelo en vida. Carmela observaba en silencio, dando a su hija espacio para procesar el mensaje desde el más allá. Nunca fue cuestión de dinero o propiedades, ¿verdad?, preguntó Elena, doblando cuidadosamente la carta. Tu padre nunca tuvo el don de las palabras, hija. Expresaba su amor a través de actos, de decisiones. Esta fue su manera de decirte cuánto te quería, cuánto creía en ti. Elena cerró los ojos,
sintiendo el peso de 15 años de distancia, de malentendidos y orgullo herido. Sabía que Carlos estaría leyendo su propia carta en este momento. ¿Qué le habría escrito su padre? ¿Sería suficiente para sanar la herida que el testamento había abierto entre ellos? ¿Crees que Carlos podrá perdonarme algún día?, susurró. El perdón lleva tiempo, Elena. Y no eres tú quien necesita ser perdonada. Todos tenemos parte en esta historia. Afuera, la noche comenzaba a caer sobre Valencia. En algún lugar de la ciudad, Carlos luchaba con sus propios demonios, con la carta de su padre como única compañía. Y en aquella vieja casa colonial, madre e hija compartían por primera vez en años el peso y la libertad de la verdad. La oficina principal de Importaciones García ocupaba un edificio modernista en el centro comercial de Valencia. Elena nunca había estado allí, pese a haber crecido escuchando historias sobre aquel lugar. Su padre solía describir cada rincón con orgullo, desde la entrada de mármol hasta la terraza con vistas al puerto donde cerraba los grandes acuerdos. Se detuvo frente a la puerta de cristal con el logo familiar, una G estilizada que entrelazaba el apellido con el horizonte marino. Respiró hondo antes de entrar. La recepcionista, una mujer de unos 50 años, la miró con curiosidad. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» «Soy Elena García Sanz». El rostro de la mujer se transformó instantáneamente, iluminándose con reconocimiento. «¿Señorita Elena?» «Por supuesto, qué tonta soy. Soy Marisa, llevo trabajando con su padre bueno, casi desde siempre». Elena sonrió, incómoda ante el entusiasmo. «Es un placer, Marisa. Estoy aquí para conocer las instalaciones». «Por supuesto. El señor Carlos no ha llegado todavía, pero puedo mostrarle todo mientras tanto». «Preferiría esperar a mi hermano, gracias». Elena se sentó en el área de recepción, fingiendo interés en una revista de comercio internacional. Había llamado a Carlos esa mañana, tras 2 días de silencio. La conversación había sido breve y tensa, pero al menos había accedido a encontrarse con ella en la empresa. 15 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron y Carlos apareció. Vestía un traje gris impecable, el uniforme no oficial de un ejecutivo que tomaba su posición muy en serio. Al verla, su expresión permaneció neutra, aunque Elena notó la rigidez en su mandíbula. «Buenos días, Elena. Vamos a mi oficina». Lo siguió por un laberinto de pasillos donde empleados la miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Todos parecían saber quién era ella, la hija ausente que ahora, por algún giro del destino, se había convertido en su jefa. La oficina de Carlos era espaciosa y ordenada, con vistas al Mediterráneo. En la pared detrás de su escritorio colgaban fotografías de él con su padre en diversos eventos corporativos, estrechando manos, cortando cintas, celebrando éxitos. «Siéntate, por favor», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Supongo que querrás hablar del traspaso». Elena se sentó, pero negó con la cabeza. «No he venido por eso, Carlos. He venido a proponerte algo». Sacó de su bolso unos documentos y los colocó sobre el escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó él, sin tocarlos. «Es un acuerdo que he redactado. Te cedo el 80% de mis acciones en la empresa. Mantengo una participación simbólica para respetar la voluntad de papá, pero tú tendrás el control absoluto». Carlos miró los papeles como si pudieran morderle. «¿Por qué harías eso?» «Porque es lo justo. Has dedicado tu vida a este lugar. Yo ni siquiera sabía dónde estaba la entrada hasta hoy». Su hermano se reclinó en la silla, estudiándola con ojos entrecerrados. «¿Y qué quieres a cambio? ¿Las propiedades de la costa?» «No quiero nada, Carlos. Solo arreglar esto». Por primera vez, vio un atisbo de duda en los ojos de su hermano, un pequeño resquicio en la armadura de resentimiento. «No es tan simple, Elena», dijo finalmente. «La última voluntad de papá». «Era irracional», lo interrumpió. «Lo hizo por razones sentimentales, no prácticas». Carlos guardó silencio un momento, jugando con un bolígrafo entre sus dedos. Afuera,
el puerto de Valencia bullía de actividad bajo el sol de la mañana. ¿Leíste su carta?, preguntó finalmente. Sí. ¿Y tú? Varias veces. Carlos abrió un cajón y sacó el sobre, ya gastado por las lecturas repetidas. ¿Sabes qué me dijo? Que siempre supo que yo mantendría la empresa viva, pero que tú podrías llevarla a lugares donde nunca había estado. Que yo era su roca, pero tú eras su estrella. La frase golpeó a Elena con fuerza inesperada. Su garganta se cerró, las palabras quedaron atrapadas. También me pidió perdón, continuó Carlos, su voz ahora más suave. Por haberme hecho sentir que solo valía por cuanto me parecía a él, por la presión que puso sobre mis hombros desde niño. Se levantó y caminó hacia la ventana, dando la espalda a Elena. No quiero tus acciones, Elena. No así. ¿Entonces qué quieres? Quiero entender por qué te fuiste realmente. Y no me digas que fue por la universidad o el trabajo, porque ambos sabemos que eso fue solo la excusa. La pregunta quedó flotando entre ellos, pesada como una losa. Elena miró las fotografías en la pared, todas ellas mostrando a Carlos como el hijo perfecto, el heredero designado. En ninguna aparecía ella. Me fui porque nunca sentí que tuviera un lugar aquí, dijo finalmente. Tú eras el hijo que papá siempre quiso, disciplinado, tradicional, dispuesto a seguir sus pasos. Yo era, complicada. Cuestionaba todo, desafiaba sus ideas. Cada conversación terminaba en discusión. Eras su favorita, respondió Carlos, aún de espaldas. ¿Crees que no lo sabía? La forma en que te miraba cuando pensabas en voz alta, como guardaba tus dibujos y calificaciones. Estaba tan orgulloso de ti que dolía verlo. ¿De qué hablas? Siempre me criticaba, nada era suficiente. Carlos se volvió, con una sonrisa triste en los labios. Te exigía porque veía tu potencial. A mí me instruía, me guiaba paso a paso, como si no confiara en que pudiera pensar por mí mismo. El silencio entre ellos adquirió un nuevo peso, no de hostilidad sino de revelación. 15 años de malentendidos empezaban a desenmarañarse. No es cierto que no tenías un lugar, añadió Carlos. Papá habló durante años sobre cómo la empresa necesitaba expandirse internacionalmente, buscar nuevos mercados. Ese era el lugar que estaba reservando para ti. Elena se levantó, incapaz de seguir sentada. Su mente procesaba esta nueva realidad, tan distinta a la que había construido durante años. ¿Por qué nunca me lo dijo? Por la misma razón que tú nunca le dijiste por qué te sentías incómoda aquí. Orgullo. El maldito orgullo García. Una risa amarga escapó de los labios de Elena. Mamá dijo lo mismo. Afuera, en el pasillo, se escucharon voces y pasos. La empresa seguía funcionando, ajena al drama que se desarrollaba en aquella oficina. No quiero tus acciones, repitió Carlos, pero tampoco quiero que te vayas otra vez. Quizás papá tenía razón. Quizás necesitamos ambas visiones para que esto funcione. ¿Qué propones? Una sociedad real. Tú te encargas de la expansión internacional, yo mantengo las operaciones locales. Decisiones conjuntas en los asuntos importantes. Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Crees que funcionaría? Ni siquiera me conoces, Carlos. Y yo no sé nada sobre el negocio. Papá creía que funcionaría. Y él rara vez se equivocaba en los negocios. Por primera vez desde que había llegado a Valencia, Elena sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Una grieta cerrándose lentamente. Necesitaría tiempo, dijo. Para aprender, para decidir si realmente quiero esto. Tiempo es lo que tenemos. Carlos extendió su mano a través del escritorio. ¿Trato? Elena la tomó, sintiendo la firmeza del apretón, tan similar al de su padre. Trato. Esa noche, mientras cenaban los tres en la casa familiar, Carmela observaba a sus hijos con ojos brillantes. La tensión no había desaparecido por completo, pero algo había cambiado. Hablaban sobre la empresa, sobre el futuro, con cautela pero sin hostilidad.
Antonio estaría orgulloso, dijo Carmela suavemente, levantando su copa de vino. De los dos. Elena miró a su madre, luego a su hermano, y finalmente alrededor de aquella casa llena de recuerdos. Había regresado esperando enfrentar fantasmas, cerrar un capítulo y partir nuevamente. En lugar de eso, encontraba un comienzo inesperado. Por papá, dijo, alzando también su copa. Por papá, repitió Carlos. Sus copas tintinearon en el centro de la mesa, sellando sin palabras una promesa que iba más allá de la empresa, más allá incluso del legado de su padre. Era una promesa de reconstrucción, de dar una segunda oportunidad a una familia fracturada por el silencio y la distancia. Afuera, Valencia continuaba su vida nocturna. Dentro, 3 personas que compartían sangre y heridas comenzaban, lentamente, a aprender el difícil arte de sanar juntos. Los primeros días de Elena en Importaciones García transcurrieron en una mezcla de desconcierto y aprendizaje acelerado. Carlos había organizado reuniones con cada departamento para que ella comprendiera el funcionamiento integral de la empresa. De 8 a 6, Elena absorbía información sobre contratos internacionales, logística portuaria y relaciones con proveedores, tratando de compensar 15 años de ausencia con jornadas maratónicas. «Estás intentando aprenderlo todo demasiado rápido», le advirtió Carlos una tarde, mientras revisaban documentos en la sala de conferencias. Papá tardó décadas en dominar cada aspecto del negocio. Elena masajeó sus sienes, donde un dolor pulsante comenzaba a instalarse. No tengo décadas. Los empleados me miran como a una intrusa que ha aparecido de la nada para quedarse con todo. Les tomará tiempo acostumbrarse. La mayoría han trabajado aquí toda su vida y ven a la empresa como una familia. Una familia de la que yo nunca formé parte, murmuró Elena, cerrando la carpeta que estudiaba. Carlos la observó con una expresión que oscilaba entre la empatía y la frustración. La dinámica entre ellos seguía siendo frágil, una danza cuidadosa de acercamientos y retrocesos. Hay algo que deberíamos discutir, dijo Carlos finalmente. La Feria Internacional de Comercio Mediterráneo en Barcelona el próximo mes. Papá siempre asistía personalmente, era una tradición. Elena asintió. Había visto referencias a ese evento en varios documentos. Creo que deberíamos ir juntos, continuó su hermano. Sería una buena oportunidad para presentarte a nuestros socios más importantes. La propuesta sorprendió a Elena. Era el primer gesto verdaderamente incluyente que Carlos había tenido desde su regreso. Me parece bien, respondió, intentando no mostrar demasiado entusiasmo. Aunque no sé si estaré preparada para entonces. No necesitas ser una experta. Solo ser tú misma. La frase quedó suspendida entre ellos como una invitación a algo más profundo que una simple colaboración profesional. Elena recordó cómo de niños habían sido inseparables, antes de que las expectativas de su padre los empujaran por caminos divergentes. Aquella noche, regresó a la casa familiar más tarde de lo habitual. Encontró a Carmela en el patio trasero, cuidando de sus plantas a la luz del crepúsculo. Era un ritual que Elena recordaba de su infancia, su madre siempre había encontrado paz entre las macetas y las flores. ¿Te importa si me uno?, preguntó, acercándose. Carmela le ofreció una pequeña pala. Esta lavanda necesita más espacio. ¿Puedes ayudarme a trasplantarla? Trabajaron en silencio durante unos minutos, el aroma dulce de la planta mezclándose con la tierra húmeda. Carlos me ha propuesto ir juntos a Barcelona, a la feria comercial, comentó Elena mientras aflojaba la tierra alrededor de la lavanda. Es un buen comienzo, respondió Carmela. Tu hermano está haciendo un esfuerzo. Lo sé. Y lo aprecio, pero... Elena dudó, buscando las palabras correctas. A veces siento que estamos construyendo algo nuevo sobre cimientos inestables. Hay demasiadas cosas no dichas entre nosotros. Carmela dejó su herramienta y miró directamente a su hija. La luz dorada del atardecer suavizaba las líneas de preocupación en su rostro. La única manera de fortalecer esos cimientos es enfrentando lo que os separa. No solo como socios de negocios, sino como hermanos. ¿Y si descubrimos que ya no podemos serlo? Hermanos, quiero decir.
El vínculo nunca desapareció, Elena. Solo se enterró bajo el orgullo y el dolor. Igual que estas raíces, dijo, señalando la planta entre sus manos. A veces necesitan espacio para respirar y expandirse. Las semanas siguientes trajeron un ritmo más natural a la relación laboral entre los hermanos. Elena se concentró en estudiar los mercados internacionales donde la empresa podría expandirse, mientras Carlos supervisaba las operaciones cotidianas. Sus áreas raramente se solapaban, lo que facilitaba una coexistencia profesional pero mantenía la distancia personal. El punto de inflexión llegó inesperadamente, durante una cena de negocios con un potencial cliente japonés. El representante, Takashi Imura, había viajado a Valencia específicamente para conocer a la familia García antes de firmar un contrato importante. Cenaban en El Palmar, un restaurante junto a la Albufera famoso por su auténtica paella valenciana. La conversación fluía amigablemente mientras el arroz se cocinaba en enormes paelleras a la vista de los comensales. Su padre fue un hombre extraordinario, comentó Imura mientras degustaba su vino. Tuve el honor de conocerlo, hace 5 años en Tokio. Carlos asintió con una sonrisa educada. Era un visionario en los negocios. Y un hombre de familia, añadió el japonés, volviéndose hacia Elena. Hablaba con gran orgullo de su hija en Buenos Aires. Mencionaba frecuentemente cómo su perspectiva internacional complementaría algún día el conocimiento local de su hijo. Elena casi derramó su copa. Miró a Carlos, cuya expresión permanecía imperturbable, pero cuyas manos se habían tensado visiblemente sobre la mesa. Mi padre tenía grandes esperanzas para el futuro de la empresa, respondió diplomáticamente. La cena continuó, pero algo había cambiado en el ambiente. Cuando Imura se retiró a su hotel, prometiendo firmar el contrato al día siguiente, los hermanos quedaron solos en la terraza del restaurante, con la albufera extendiéndose ante ellos bajo la luz de la luna. ¿Lo sabías?, preguntó Elena finalmente. ¿Sabías que papá hablaba de mí así con los clientes? Carlos permaneció en silencio un momento, mirando el reflejo plateado en las aguas calmas. Lo sospechaba. Varias veces, durante viajes de negocios, me preguntaban por ti, aunque no habías pisado la oficina ni una sola vez. Hizo una pausa. No era fácil, ¿sabes? Ser el hijo que estaba presente mientras todos parecían esperar a la hija ausente. La confesión golpeó a Elena con la fuerza de una revelación. Siempre había imaginado a Carlos como el hijo favorito, el heredero designado. Nunca se le había ocurrido que él pudiera sentirse a la sombra de una hermana que ni siquiera estaba allí. Lo siento, dijo, las palabras insuficientes para el peso de lo que comenzaba a entender. Nunca pensé. No lo sabías, la interrumpió Carlos, su voz más suave ahora. Como yo no sabía cuánto te dolían las discusiones con papá. Cada uno vivía su propia versión de la historia. El camarero se acercó para ofrecerles postre, pero ambos declinaron. El momento requería una intimidad que ni el mejor restaurante podía proporcionar. «Podríamos dar un paseo», sugirió Elena. Caminaron en silencio junto a la orilla de la albufera. A lo lejos, las luces de las barcas de pescadores parpadeaban como estrellas caídas sobre el agua. «Recuerdo cuando papá nos traía aquí de niños», dijo Carlos. «Tú siempre querías subirte a todas las barcas, y yo tenía miedo del agua». Elena sonrió ante el recuerdo. «Y papá nos dejaba elegir, o los dos en la barca o ninguno». Nunca cedió. Su lección sobre la unidad familiar. Típico de él, usar un paseo en barca para enseñarnos valores. Ambos rieron, y por un momento, el peso de los años separados pareció aligerarse. «¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo?», preguntó Elena, deteniéndose para mirar a su hermano directamente. «No solo como socios, sino como familia». Carlos guardó silencio, pero extendió su mano hacia ella. Elena la tomó, sintiendo la calidez familiar que había olvidado. «Un paso a la vez», respondió finalmente. «Empezando por Barcelona». Barcelona bullía de actividad para la Feria Internacional de Comercio Mediterráneo. El recinto ferial, un enorme complejo de arquitectura vanguardista cerca del puerto,
albergaba cientos de stands donde empresas de toda la cuenca mediterránea exhibían sus productos y servicios. El stand de Importaciones García, ubicado en una posición privilegiada, destacaba por su diseño elegante que combinaba tradición y modernidad, tal como Carlos había insistido. Este evento es crucial, explicó Carlos mientras supervisaba los últimos detalles antes de la apertura. No solo por los contratos que podamos firmar, sino por las relaciones que establecemos. La reputación lo es todo en este negocio. Elena asintió, ajustando nerviosamente el traje azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. Se sentía como una impostora, a punto de presentarse como codirectora de una empresa que apenas comenzaba a entender. Relájate, dijo Carlos, notando su inquietud. Lo harás bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque eres una García. Su hermano le dio una palmada en el hombro, un gesto casual de camaradería que habría sido impensable semanas atrás. Además, he visto cómo hablas con los distribuidores brasileños. Tienes el instinto. El primer día transcurrió en un torbellino de reuniones, presentaciones y negociaciones preliminares. Elena observó cómo Carlos navegaba el ambiente con la confianza de quien se sabe en su elemento. Conocía a cada persona importante por su nombre, recordaba detalles de conversaciones de años anteriores, sabía exactamente cuándo presionar y cuándo ceder en una negociación. Impresionante, le comentó durante un breve descanso. Realmente naciste para esto. Carlos sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. No nací para esto, Elena. Me construí para esto. Día tras día, año tras año, intentando ser lo que papá esperaba. La confesión, hecha entre el bullicio de la feria, resonó profundamente en Elena. En cierto modo, ambos habían sido prisioneros de las expectativas paternas, ella escapando de ellas, él sometiéndose. La noche trajo la recepción oficial de la feria, un evento elegante en uno de los hoteles más exclusivos de Barcelona. Elena se encontró inmersa en conversaciones con empresarios de diversos países, sorprendida de lo fácil que resultaba interesarse por sus historias, sus mercados, sus desafíos. Su experiencia internacional, que siempre había considerado ajena al negocio familiar, resultaba ahora un activo valioso. Fue durante una de estas conversaciones cuando notó la presencia de Javier Montero, un competidor directo de Importaciones García y rival de largo tiempo de su padre. El hombre, de unos 60 años y presencia imponente, hablaba animadamente con un grupo de inversores franceses en el otro extremo del salón. ¿Quién es ese hombre?, preguntó a Carlos cuando logró encontrarlo entre la multitud. Javier Montero, de Mediterráneo Internacional. El rostro de Carlos se endureció. Un viejo conocido. No pareces muy entusiasmado. Digamos que nuestras empresas tienen historia. No toda agradable. Antes de que pudiera elaborar, Montero los divisó y se dirigió hacia ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Carlos García, qué sorpresa encontrarte tan lejos de Valencia. Su tono era cordial pero cargado de un sutil sarcasmo. Y esta debe ser la famosa Elena, la hija pródiga que ha regresado para reclamar su trono. Elena sintió la tensión inmediata de Carlos a su lado, pero mantuvo la compostura. Señor Montero, he oído hablar de usted. Es un placer conocerlo. El placer es mío. Debo confesar que me sorprendió la noticia. Antonio siempre fue un tradicionalista, esperaba que dejara la empresa enteramente en manos de su hijo. Montero miró directamente a Carlos. Aunque quizás sabía que necesitabas ayuda, muchacho. Nuestra empresa está en excelentes manos, Javier, respondió Carlos con frialdad controlada. Las mías y las de mi hermana. Montero rió suavemente. Por supuesto, por supuesto. Será interesante ver cómo gestionáis el nuevo contrato con los mercados nórdicos, ahora que vuestro padre no está para guiaros. Es un terreno traicionero. Elena percibió cómo la mención de ese contrato tocaba un nervio sensible. Carlos se tensó visiblemente. Todo bajo control, respondió su hermano, aunque Elena notó un ligero temblor en su voz. Si nos disculpas, tenemos otros invitados que atender. Cuando Montero se alejó, Elena miró interrogante a Carlos. ¿Qué contrato nórdico?
Carlos bebió su copa de un trago antes de responder. Un proyecto que papá comenzó poco antes de enfermar. Una expansión hacia Suecia y Noruega. Es importante. ¿Y hay algún problema con ello? Nada que no pueda manejar, respondió cortante. La breve camaradería de los días previos pareció evaporarse. Vamos, hay gente que deberías conocer. El resto de la noche, Carlos evitó cualquier mención al tema. Elena lo dejó pasar, consciente de los ojos que los observaban, evaluando su dinámica, buscando signos de debilidad en la nueva dirección de Importaciones García. Fue solo al regresar al hotel, mientras Elena se preparaba para dormir, cuando recibió un mensaje de texto de uno de los asistentes administrativos de la empresa, Raúl, con quien había establecido buena relación. ¿Sabías que el contrato nórdico está en peligro? Carlos no ha compartido los problemas con nadie, pero los rumores en la oficina dicen que podría hundirse. Pensé que deberías saberlo. Elena miró largo rato la pantalla, sintiendo que el frágil equilibrio que habían empezado a construir con su hermano se tambaleaba. ¿Debía confrontarlo? ¿Respetar su espacio? ¿Qué hubiera hecho su padre? La respuesta llegó con el amanecer. Elena despertó decidida a abordar el tema directamente, pero continuó. La honestidad era la única base posible para su relación, tanto profesional como personal. Lo encontró desayunando solo en la terraza del hotel, revisando documentos con el ceño fruncido y una taza de café ya frío a su lado. Buenos días, saludó, sentándose frente a él. ¿Puedo hablarte sobre el contrato nórdico? Carlos levantó la vista, sorprendido. Por un instante pareció a punto de negar todo conocimiento, pero algo en la expresión decidida de Elena lo hizo cambiar de idea. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Lo que importa es por qué no me lo dijiste tú. Carlos cerró la carpeta que revisaba y suspiró profundamente. Porque es mi responsabilidad. Mi error. Yo supervisé las negociaciones iniciales después de que papá enfermara, y subestimé algunas cláusulas del contrato. Ahora los compradores exigen garantías que no podemos proporcionar sin una inversión enorme. ¿Y pensabas solucionarlo solo? Es mi problema, insistió Carlos, un eco de su padre en la terquedad de su mandíbula. No quería que tu primera gran experiencia en la empresa fuera lidiar con mi fracaso. Elena sintió una oleada de afecto por su hermano, mezclada con frustración por su orgullo obstinado. No estamos hablando de tu fracaso, Carlos. Estamos hablando del futuro de la empresa. De nuestro futuro. Se inclinó hacia adelante, buscando su mirada. Somos socios, ¿recuerdas? En lo bueno y en lo malo. ¿Y qué propones? Que me dejes ver los documentos, para empezar. 4 ojos ven más que 2. Y luego hablaremos con los representantes nórdicos hoy mismo, juntos. Durante un largo momento, Carlos no respondió. Elena podía ver el conflicto interno en sus ojos, el deseo de proteger su orgullo luchando contra la necesidad práctica de colaboración. Está bien, dijo finalmente, empujando la carpeta hacia ella. Pero no será fácil. Montero ya les ha ofrecido mejores condiciones. Intentará quitarnos este contrato como ha intentado quitarnos otros. Elena abrió la carpeta y comenzó a leer, mientras pedía otro café para ambos. A medida que avanzaba en los documentos, una idea comenzaba a formarse en su mente. Creo que tengo una solución, dijo después de casi una hora de silencio concentrado. Pero necesitaré que confíes en mí. Completamente. Carlos la miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. Te escucho. Y así, bajo el sol de Barcelona, lejos de la sombra de su padre, los hermanos García comenzaron a forjar algo nuevo, una confianza basada no en el deber o la tradición, sino en la elección consciente de contar el uno con el otro. El vuelo de regreso a Valencia fue silencioso. Elena miraba por la ventanilla, observando cómo las nubes ocultaban intermitentemente la costa mediterránea. Carlos dormitaba a su lado, el agotamiento de los últimos 3 días finalmente cobrando su precio. La feria internacional había concluido con un éxito inesperado para Importaciones García.
La estrategia que Elena había propuesto para salvar el contrato nórdico, reestructurar la oferta para incluir no solo distribución sino un programa de adaptación cultural para los productos españoles en el mercado escandinavo, había funcionado. Los representantes suecos, inicialmente escépticos, habían quedado impresionados por el enfoque innovador. Más significativo aún, habían vencido a Javier Montero en su propio juego. El viejo rival de su padre había intentado socavar su presentación con preguntas técnicas malintencionadas, solo para encontrarse con respuestas fluidas de Carlos y perspectivas estratégicas de Elena que se complementaban a la perfección. «Hacemos un buen equipo», había comentado Carlos durante la celebración posterior, alzando su copa hacia ella en un gesto que contenía tanto agradecimiento como respeto. Ahora, mientras el avión comenzaba su descenso hacia Valencia, Elena reflexionaba sobre la transformación que había experimentado en apenas un mes. ¿De hija ausente a socia empresarial, de extraña, de hermana nuevamente? La relación con Carlos estaba evolucionando día a día, construyéndose sobre pequeños momentos de confianza y entendimiento mutuo. «Llegamos en 20 minutos», murmuró Carlos, despertando y estirándose. ¿Cansada? Exhausta pero satisfecha, respondió Elena con una sonrisa. ¿Crees que mamá estará despierta? Son las 11 de la noche. Probablemente esté esperándonos con chocolate caliente y preguntas sobre cada minuto de la feria. Ambos rieron, reconociendo la precisión de la descripción. Carmela había adoptado un papel casi maternal con ambos desde el regreso de Elena, como si intentara compensar los años perdidos nutriendo la frágil reconexión entre sus hijos. La casa familiar estaba iluminada cuando llegaron, tal como Carlos había predicho. Carmela los recibió en bata de seda, con tazas humeantes de chocolate y una bandeja de pestiños recién hechos. «Cuéntenme todo», pidió, sentándose con ellos en la sala. «He visto las fotos que Carlos publicó en el perfil de la empresa. Parecían muy profesionales». Durante la siguiente hora, relataron los acontecimientos de la feria, turnándose para contar anécdotas, completando las frases del otro como si nunca hubieran estado separados. Elena observó la alegría en el rostro de su madre, las pequeñas arrugas de sus ojos suavizándose con cada risa compartida. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo Carmela finalmente, con los ojos brillantes. «De ambos». La mención de Antonio creó un breve silencio en la habitación, pero no era el silencio incómodo de semanas atrás, cargado de reproches no expresados. Era un silencio más suave, de reconocimiento. «Tiene razón», concedió Carlos, mirando a su hermana. «Estaría orgulloso de cómo manejaste a Montero. Siempre decía que ese hombre era un tiburón en aguas turbias. Y de cómo tú te mantuviste firme con las especificaciones técnicas», añadió Elena. «No entendí ni la mitad de lo que discutían, pero sonabas muy convincente». «Años de práctica», respondió Carlos con una sonrisa cansada. «Mañana tenemos que planificar los próximos pasos para el contrato nórdico. Deberíamos descansar». Esa noche, Elena durmió profundamente por primera vez desde su regreso a Valencia. Sin sueños, sin la ansiedad que la había acompañado desde que pisó nuevamente la casa familiar. La mañana siguiente trajo la rutina que comenzaba a sentirse natural: desayuno temprano con su madre, el trayecto a la oficina con Carlos, discutiendo planes y estrategias para el día. La empresa zumbaba con un nuevo optimismo tras el éxito en Barcelona. Los empleados, inicialmente distantes con Elena, ahora la saludaban con genuino respeto. Fue durante la reunión matutina cuando llegó la noticia que lo cambiaría todo nuevamente. «Han encontrado irregularidades en la contabilidad de los últimos años», informó Raúl, el joven asistente administrativo que se había convertido en el aliado más leal de Elena. «Nadie sabe exactamente qué ocurre, pero los auditores externos llevan toda la mañana encerrados con la documentación financiera». Carlos palideció visiblemente. «¿Auditores? Yo no autoricé ninguna auditoría externa». «Aparentemente, fue un procedimiento programado por don Antonio antes de su fallecimiento», explicó Raúl, incómodo ante la tensión súbita en la sala. Elena y Carlos intercambiaron miradas de preocupación. Su padre nunca había mencionado tal auditoría en el testamento ni en las cartas personales. «Necesito ver esos documentos», dijo Carlos, levantándose abruptamente. «Ahora mismo».
La situación se aclaró parcialmente horas después, cuando el jefe del equipo auditor solicitó una reunión privada con los hermanos García. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y expresión severa. Señores García, hemos encontrado discrepancias significativas en los registros financieros de los últimos 3 años de operación bajo la dirección de su padre, explicó sin preámbulos. Específicamente, transferencias regulares a una cuenta en las Islas Caimán que no corresponden a ninguna operación comercial documentada. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está sugiriendo que nuestro padre estaba desviando fondos? No estoy sugiriendo nada, señorita García. Estoy reportando hechos objetivos. Aproximadamente 2 millones de euros fueron transferidos en pequeñas cantidades a lo largo de 36 meses. El destino final de ese dinero está siendo investigado. Carlos permanecía mortalmente silencioso, con la mirada fija en el informe preliminar que el auditor había colocado sobre la mesa. Esto es imposible, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mi padre era la persona más honesta que he conocido. Revisaba personalmente cada contrato, cada factura. Las transferencias parecen haber sido autorizadas con su firma digital, continuó implacable el auditor. Y lo más preocupante, se aceleraron en los meses previos a su fallecimiento. Cuando el hombre se marchó, prometiendo un informe completo en los próximos días, los hermanos quedaron sumidos en un silencio opresivo. La oficina, normalmente bulliciosa a esa hora, parecía un lugar extraño y hostil. No puede ser cierto, insistió Carlos, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación. Debe haber una explicación. Elena examinaba las copias de las transferencias que el auditor había dejado. Todas pequeñas, todas aparentemente legítimas a primera vista, camufladas como pagos a proveedores menores. Carlos, dijo lentamente, ¿sabías algo de esto? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una acusación involuntaria. Carlos la miró con incredulidad, luego con una ira que recordó a Elena las peores discusiones de su adolescencia. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? He estado aquí cada día durante 15 años, mientras tú construías tu vida a miles de kilómetros. ¿Y ahora insinúas que podría haber participado en algo ilegal? No estoy insinuando nada, se defendió Elena, aunque en el fondo, una duda había nacido. Solo intento entender qué ocurrió. Dijiste que revisabas las cuentas con papá regularmente. Las cuentas operativas, los balances generales. No cada maldita transferencia, espetó Carlos, levantándose bruscamente. Si quieres buscar culpables, quizás deberías preguntarte por qué papá nunca mencionó esto en su famosa carta personal para ti. Tal vez no eras tan especial después de todo. El golpe fue bajo, y ambos lo sabían. El rostro de Carlos reflejó arrepentimiento inmediato, pero el daño estaba hecho. La frágil confianza construida en las últimas semanas se tambaleaba peligrosamente. Necesito aire, murmuró Elena, recogiendo su bolso. Hablaremos cuando estemos más calmados. Caminó sin rumbo por las calles de Valencia durante horas, llamando finalmente a un taxi que la llevó al jardín del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque urbano. Se sentó en un banco frente a la ciudad de las artes y las ciencias, observando cómo los últimos rayos del sol arrancaban destellos de las estructuras futuristas. Su teléfono vibró, un mensaje de Carmela preguntando si cenaría en casa. Elena respondió vagamente, incapaz de procesar la idea de enfrentarse a Carlos esa noche. ¿Cómo podían haber pasado tan rápidamente de la celebración a la sospecha? La respuesta llegó inesperadamente, en forma de un recuerdo. Su padre, años atrás, hablándole sobre integridad en los negocios mientras caminaban precisamente por este parque. El dinero nunca es solo dinero, Elena, había dicho. Es confianza materializada. Nunca traiciones esa confianza, ni siquiera por la mejor de las razones. En aquel momento, adolescente y rebelde, había descartado sus palabras como otro sermón moralista. Ahora resonaban con una nueva profundidad. La mejor de las razones, murmuró para sí misma. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en semanas, el de su antiguo jefe en Buenos Aires, experto en finanzas internacionales.
Miguel, necesito tu ayuda para rastrear el destino de unas transferencias a las Islas Caimán. Regresó a casa bien entrada la noche. Para su sorpresa, Carlos la esperaba en la sala, con un aspecto tan agotado como el que ella sentía. Lo siento, dijo él antes de que pudiera hablar. No debí decir lo que dije. Elena se sentó frente a él. Yo también lo siento. Por dudar. Pero necesitamos encontrar la verdad, Carlos. Por papá, por nosotros, por la empresa. Estoy de acuerdo. Carlos le tendió una taza de té. ¿Alguna idea de por dónde empezar? De hecho, sí, respondió Elena, sintiendo que un nuevo tipo de confianza comenzaba a construirse entre ellos. Creo que tenemos que visitar a alguien que papá solía llamar su conciencia financiera, punto. ¿Martínez? Pero se jubiló hace años. Exactamente. Y quizás sea el único que conoce el verdadero propósito de esas transferencias. Carlos la miró largamente, como evaluando no la idea, sino la determinación tras ella. De acuerdo, dijo finalmente. Mañana, a primera hora. Juntos. Elena asintió, consciente de que enfrentaban algo mayor que un escándalo financiero. Enfrentaban el legado mismo de su padre, la verdad detrás de la imagen que ambos habían construido de él. Y cualquiera que fuese esa verdad, tendría que ser suficientemente fuerte para soportarla. Unidos.